Bienvenidos, mi nombre es Mónica Miño, contadora pública, asesora de la Cámara de Agentes, y por medio de la Cámara podemos compartir este documento, cuyo objetivo es analizar la relación o vinculación económica entre agentes de liquidación y compensación y agentes productores y OAGIs, asesores globales de inversión, cuáles son las particularidades a considerar y la regulación específica de esta relación. Comenzamos la presentación con agentes productores. Una primera clasificación respecto de los agentes productores es por tipo de persona, pueden ser personas humanas o personas jurídicas. Esta es la forma en que se pueden inscribir en CNB y cada uno deberá tener un listado de requisitos diferentes. Esta clasificación de personas humanas o jurídicas es importante para los agentes, que más adelante vamos a ver qué tipo de controles tienen que hacer dependiendo de qué tipo de persona sea el AP con el que hayan suscrito algún convenio comercial. Los agentes productores que quieran inscribirse bajo la estructura de una persona jurídica deben cumplimentar los requisitos que podemos observar y que se encuentran en la normativa vigente. Más allá de ello, lo que queremos destacar en este apartado es la definición de gerentes de primera línea, ya que observamos que en algunas estructuras, no solamente en AP, sino también en agentes en general, que informan un organigrama CNB, en ese organigrama podemos ver la línea que reporta el directorio. Sin embargo, cuando completan información respecto de los gerentes, vemos que declaran no tener nivel de gerencia. Acá lo que sugerimos es hacer una revisión de la definición de gerentes. De hecho, la incluimos en la presentación, donde para CNB los gerentes de primera línea son aquellos que se refieren, aquellos relacionados con el directorio. De hecho, son quienes es la línea dentro de la estructura interna de cada agente, es la línea que informa al directorio. Con lo cual es importante analizar si definitivamente las organizaciones tienen o no esta línea de gerentes. A diferencia de los agentes productores, personas jurídicas, las personas humanas tienen muchos menos requisitos, con lo cual deben completar una planilla y ingresar algunos datos y adjuntar información como las certificaciones de lo mismo que en la jurídica, antecedentes penales, declaraciones juradas, donde conste que el firmante no se encuentra el causado por alguna incompatibilidad. Bueno, declaración jurada de prevención del lavado de activos, lo mismo que jurídica, idoneidad, por supuesto, y también identificar con qué agentes ha firmado convenio. Acá podemos ver los pasos de inscripción de los AP, jurídicos o personas humanas, donde tienen que descargar cuáles son los requisitos, que un poco es lo que vimos anteriormente, completar un formulario con ese legajo donde tenga toda la documentación y el formulario, se presenta en CNB y CNB luego de un tiempo puede darle la inscripción o solicitar algún tipo de información complementaria. Respecto de la actuación de los agentes productores, ellos pueden realizar asesoramiento en el ámbito del mercado de capitales, difundir y promocionar valores negociables, deben estar vinculados contractualmente con agentes de negociación, agentes de liquidación y OAGIS, y también deben en esa vinculación económica se comprometen a mantener informado a estos agentes con los que tienen convenio cuáles son las actividades que desarrollan en el mercado de capitales. Evidentemente ellos por medio del convenio van a captar clientes, cómo referenciar fondos comunes de inversión, siempre y cuando exista un convenio, el convenio que corresponda, para los ANs, ALIC y AGI. Es importante destacar que en esta vinculación económica, la normativa de CNB deja bastante en claro que la responsabilidad de esa correcta actuación de los agentes productores es del AN, ALIC y OAGI que haya firmado convenio con el correspondiente AP. Respecto de los contratos, estos contratos tienen que estar informados a CNB, el plazo es de 2 días, plazo que empieza a contar a partir de la firma, suscripción de cada contrato. El AP lo debe informar y también deberá informar la rescisión.
Respecto de los contratos, si bien más adelante seguramente volvemos a hablar de este tema, es sumamente importante determinar que el contrato tenga las cláusulas necesarias para que esta relación comercial sea sin ningún tipo de contingencia oculta y con pleno conocimiento de cuáles son las normas que regulan esta relación comercial. Las limitaciones de los AP es un capítulo sumamente importante que debe estar considerado en el contrato. Los AP no pueden utilizar como propia la denominación de los agentes con los que haya suscrito convenio, no puede recibir fondos y avales negociables de los clientes, ni custodiar fondos y avales negociables, no puede actuar como agente de colocación y distribución de fondos comunes de inversión, ni delegar en terceros algún tipo de servicio que constituya el objeto del contrato que haya firmado con el agente. No puede utilizar contraseñas o firmas electrónicas de clientes y tampoco gestionar órdenes ni administrar cartera de clientes. Los agentes productores también cuentan con un régimen informativo, deben informar, bueno, obviamente ya lo vimos, la nómina de agentes con los que hubiera suscrito convenio, el plazo es de 2 días. También dentro de los 10 días de finalizado cada trimestre deben informar datos relativos a la actividad, cantidad de clientes, retribuciones percibidas, comisiones percibidas y certificación de ingresos suscripta por contador público independiente con la firma legalizada en el Consejo. Este reporte es trimestral. Adicionalmente, vamos a ver más adelante en el título 15 hay información que también debe enviarse a CNB por medio de la autopista. Los agentes productores también comparten estas disposiciones comunes que tienen que ver con requisitos de idoneidad e incompatibilidad, con lo cual las citamos y las incorporamos en la presentación para simplemente recordarlas. El plazo de conservación de documentación es de 5 años, con lo cual el AP tiene que tener en cuenta esta limitación y también tiene que considerar que en caso de terciarizar la guarda de esta documentación es bajo su responsabilidad y debe informarlo previamente a la Comisión Nacional de Valores. En el presente apartado queda manifiesta la responsabilidad de los agentes que firmen un convenio con APES, dado que deben realizar una debida diligencia para corroborar o confirmar la competencia, capacidad y el profesionalismo de los AP con quien deciden firmar un convenio. Literalmente la normativa lo que dice es que la ENE, la LIC y el AGI deberán informar inmediatamente a la Comisión cuando detecten que el AP con quien han suscrito un convenio no realiza las funciones dentro del marco normativo vigente. ¿Esto qué quiere decir? Que los agentes deben monitorear, controlar que la AP cumpla con todas sus obligaciones. Esto tiene un valor muy importante en la relación comercial y es sumamente importante que figure en los contratos esta posibilidad de controlar para poder detectar algún tipo de incumplimiento, el cual debe ser informado a CNB. Como mencionábamos anteriormente, los agentes productores también deben enviar información a CNB por medio de la autopista, tanto las personas humanas como las jurídicas, con lo cual vamos a ver algunos de estos requerimientos. El título 15 del texto ordenado indica cuáles son los sujetos que están alcanzados y que deben enviar información a CNB por medio de la autopista. Dentro de esta lista encontramos a los agentes productores. Los agentes productores, personas jurídicas, deben enviar esta información que podemos observar a CNB por medio de la autopista. Es importante no solo para el AP que debe cumplirla, sino también para el agente con el que haya firmado un convenio, ya que tiene que tener algún tipo de evidencia de que esta información fue enviada a CNB en tiempo y forma para poder asegurar el correcto cumplimiento. Lo mismo aplica para los AP, personas humanas. Si bien los requisitos son menores, el mecanismo de control debiera ser el mismo. De todo lo visto hasta ahora podemos llegar a una primera conclusión, y es que aquellos agentes que firman contrato con una AP tienen de alguna manera que desarrollar algún esquema de control que les permita asegurar este cumplimiento y no ser responsables por el incumplimiento de una AP. ¿Cómo se puede instrumentar este control? Y bueno, evidentemente serán con auditorías periódicas y controles sistemáticos.
No puede existir una delegación sin control y no nos podemos quedar tranquilos con la mera firma del contrato. Esto hace que a la hora de redactar un contrato sea necesario establecer algún tipo de esquema de control que puede tener distintos nombres, pero que en definitiva le asegure a la gente esta posibilidad de controlar y de no estar involucrado en un incumplimiento del AP con el que haya firmado un convenio. Simplemente para recordar, tengamos en cuenta que los agentes productores no pagan tasa de fiscalización en CNB y por otro lado no son sujetos obligados ante UIF. Teniendo en cuenta que un agente de liquidación y compensación que firma convenio con una AP debe realizar algún tipo de control que le asegure que este AP está cumpliendo con la normativa vigente, será necesario planificar algún tipo de auditoría eficiente y para ello tener conocimiento de qué documentación podemos incluir en esa auditoría que no genere, digamos, más trabajo del que ya tienen ambas partes. Por ejemplo, en el caso de las personas humanas, CNB pide una certificación trimestral de ingresos y en el caso de jurídicas un balance, con lo cual esa información, una copia de esa información podría, digamos, estar incluida en estas auditorías. Nos da mayor tranquilidad, si se quiere, que las personas jurídicas estén reguladas por IGJ. En general, esto, digamos, van a ser AP que, digamos, tengan un mayor nivel de cumplimiento. Probablemente ocurra eso, tal vez no, pero las personas humanas, al no estar atadas a una exigencia de un regulador como IGJ, es probable que el cumplimiento sea un poco más laxo. Verificar la actividad económica de ambos, esto se puede hacer en la página de AFIP. Solicitar algún tipo de evidencia de capacitación en prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Acá la pregunta puede ser, bueno, pero los agentes productores no son sujetos obligados ante UIF. La capacitación tiene que ver con que el agente productor es un complemento de la actividad de la LIC. Entonces, esta obligación de capacitación en prevención del lavado de activos es como una extensión de la obligación que tiene la LIC en cabeza propia y para su propia estructura. Con lo cual, es sumamente importante que haya alguna evidencia de que el AP tiene algún tipo de capacitación, dado que tiene contacto con clientes. También será importante determinar cuál es la periodicidad de estas auditorías y tener en cuenta otro tipo de exigencias normativas que no tengan que ver con CNB. Como indicamos al inicio de la presentación, también vamos a incorporar en este análisis a los AGI, agentes asesores globales de inversión, y algunas consideraciones en particular también sobre esta vinculación económica. Los AGIs pueden ser sociedades anónimas o sociedades anónimas simplificadas. Dentro de la actuación tienen permitido, de acuerdo al marco normativo, asesoramiento respecto a inversiones en el mercado de capitales, gestión de órdenes de operaciones y administración de cartera de inversión, contando para ello con un mandato expreso a nombre y en interés del cliente. También estos AGIs pueden realizar operaciones con sociedades gerentes o por medio de intermediarios y o entidades radicadas en el exterior, siempre y cuando estén vinculadas, digamos, por medio de un contrato y estas entidades están reguladas por organismos similares a la Comisión Nacional de Valores en los países correspondientes. Lo mismo que el resto de los agentes, los AGI también tienen limitaciones en su actuación que tienen que ver con recibir cobros o efectuar pagos de clientes o en nombre de estos clientes, con excepción de sus propias comisiones o remuneraciones. No podrán recibir o entregar ni transferir valores negociables, ni en nombre de estos, ni custodiar fondos, ni o valores negociables. No podrán constituir domicilio o desarrollar alguna actividad en el domicilio de otro agente que ya esté inscripto en CNB. No podrá ser cliente ni titular de cuenta comitente y o custodia en el ALIC con el que hayan firmado un convenio. Tampoco ser cliente de la N, ni podrá ofrecer públicamente valores negociables que no cuenten con la autorización de oferta pública, ni cursar instrucciones sobre productos que correspondan a países de listados a países no cooperantes.
Respecto de la actuación del AGI, si bien la mayoría de los conceptos son comunes al resto de los agentes, sí creo importante destacar que el AGI también necesita conocer el perfil de riesgo del cliente, con lo cual acá no es que el AGI tiene un perfil de riesgo del cliente y el ALIC con el que firmó el convenio tiene otro, sino que tienen que tomar conocimiento de ese perfil, también de lo que vaya cambiando el perfil y cómo es que se va actualizando. Con lo cual estas son cuestiones prácticas, si se quieren, que va a ser necesario, digamos, coordinar con los agentes que se firmen convenios. Continuando con la actuación de los AGI, entendemos que las mismas están incluidas en la normativa y las pueden revisar en cualquier momento. Son muy similares a las de los agentes, con lo cual podemos evitar ver una por una, sí tener en cuenta las que coinciden con los ALIC, como por ejemplo evitar la polifuncionalidad del personal de la empresa, requerir manifestación inequívoca para adquirir un instrumento financiero que no está acorde al perfil del que hablábamos antes, perfil del comitente. Todas estas consideraciones son importantes tenerlas en claro a la hora de establecer algún tipo de control o seguimiento de cumplimiento. Lo mismo que para agentes, hay una mención respecto de la rotación excesiva de la cartera. Legajos de clientes, el AGI debe tener un legajo de sus clientes. Acá hacemos un paréntesis y recordamos que la posibilidad de tener los legajos en formato digital agiliza muchísimo esta situación, con lo cual el mismo legajo lo puede tener el AGI como el agente de liquidación y compensación con el que tenga un convenio firmado. También la norma hace una clara definición de responsabilidades entre el agente global de inversión y los agentes con los que haya firmado un convenio. De hecho, por ejemplo, la normativa nos sugiere que el AGI podrá acercarle al cliente la documentación provista por el ALIC, IOAN o sociedad gerente para el registro como cliente y la apertura de la cuenta. Pero la actividad de la gestión de órdenes, asesoramiento al cliente y administración de la cartera recae obviamente bajo la exclusiva responsabilidad del AGI. También es importante destacar que los convenios firmados entre AGI, ALIC, IAN y sociedad gerente deben especificar claramente cuál es el alcance de estas actividades que debe desarrollar cada una de las partes. Esto en general en algunos contratos a veces no vemos mucha claridad respecto de cuál es la responsabilidad de uno y otro, con lo cual la sugerencia es analizar bien la definición de responsabilidades para luego poder, en caso de que así fuera necesario, analizar algún tipo de incumplimiento y a quién le corresponde. También hay un párrafo que trata la responsabilidad frente a clientes, donde volvemos acá a recalcar un poco la situación de la ALIC, sociedad gerente que firma un contrato con un tercero, en este caso AGI, donde la responsabilidad frente a los clientes es de el ALIC, AN y sociedad gerente que firmó contrato con el AGI. Por eso es que acá también hay de alguna forma indirecta cierta responsabilidad que va a tener que manejar de alguna forma o administrar ese riesgo el ALIC, AN y sociedad gerente que firme un convenio con un AGI. También destacamos de la relación entre AGI y agentes aquellas instrucciones destinadas a cumplirse en mercados extranjeros que podrán ser canalizadas por medio del agente con quien el AGI tenga convenio o por medio de intermediarios o entidades radicadas en el exterior. Acá lo mismo, aplica siempre el mismo control, y es que aquellas entidades con las que tengamos algún tipo de relación comercial en el exterior estén reguladas por organismos similares a la Comisión Nacional de Valores en nuestro país y que no se correspondan a países no cooperantes en materia de transparencia fiscal. Lo mismo que la operatoria para agentes, en general existe esta consideración respecto de que las operaciones a realizarse en el exterior solo podrán efectuarse respecto de clientes que revistan la condición de inversor calificado, y hay una referencia normativa para ubicar cuál es la definición exacta de esta categoría. Aquellos agentes globales de inversión que tengan algún tipo de relación comercial con entidades del exterior, esta relación debe ser a través de un contrato o convenio. Este convenio tiene
que ser informado a CNB por medio de la autopista en idéntico plazo que los convenios locales. También respecto de la gestión de órdenes, lo que sugiere la normativa es que el AGI cuente con un sistema informático y con el manual que corresponda a este sistema. También se desprende que deberá contar con procedimientos, planes y políticas de seguridad, algún plan de contingencia y backup del equipamiento y del sistema. Lo mismo que se solicita para el resto de los agentes. Respecto de la retribución del AGI y en general de toda la cadena, digamos, involucrada por medio de convenios, creemos importante representarlo en esta figura, donde quede plasmada cuál es la cadena de comisiones y también es importante destacar que se cumplan los regímenes informativos a clientes, es decir, el AGI deberá, por ejemplo, en el caso del agente global de inversión, debe informar a sus clientes en forma clara y precisa la modalidad de retribución, no solamente que recibe de los clientes, sino que también deberá incluir aquella que proviene de agentes locales o del exterior con los que tenga un convenio. Esto también es parte del cumplimiento normativo, con lo cual es un tema importante a considerar. Lo mismo que para agentes de liquidación y compensación, los AGI que correspondan a un grupo económico deberán transparentar esta situación a sus clientes. También respecto de las órdenes deberán ser impartidas para ser cursadas, digamos, en segmentos de negociación con interferencia de oferta, previa, precio, tiempo. Ante la inexistencia deberán solicitar 3 cotizaciones con 3 contrapartes distintas. Y en cuanto a la gente puede utilizar una alternativa diferente, pero esta deberá quedar debidamente justificada un poco en función de los principios de integridad y transparencia de la operatoria. En el presente cuadro exponemos la información que deben enviar los agentes globales de inversión en comparación con un agente productor persona humana. Esta es la información que deben suministrar a CNB por medio de AIF, de Autopista de Información Financiera. Recordamos que los agentes globales de inversión tienen una exigencia respecto al patrimonio mínimo de 65.350 UVAs que deben ser actualizadas por el coeficiente SER. También el agente global de inversión debe cumplir con el envío de información a CNB por medio de la autopista. Incluimos en la presentación el listado de toda la documentación que debe suministrar. Es importante ya que esta información también debe ser actualizada en caso de cambios. Una vez repasado el esquema normativo de los agentes productores, personas humanas y jurídicas y de los agentes globales de inversión, de la importancia que tiene la revisión de estas figuras a la hora de firmar un convenio con agentes de liquidación, AN o con sociedades gerentes, creemos importante avanzar sobre algunas consideraciones finales respecto de la relación entre las partes. A la hora de entablar una relación, por ejemplo, entre un agente de liquidación y compensación y una AP, será muy importante analizar no solamente aspectos comerciales, que por supuesto son significativamente importantes, sino también algunas cuestiones colaterales respecto de esos beneficios comerciales a obtener y los costos asociados a controles o, digamos, posibles riesgos de incumplimiento. Como hemos visto, y una primera conclusión es que los agentes de liquidación y compensación que decidan firmar un convenio con una AP, porque así lo consideran comercialmente viable y eligen esta opción, por supuesto que deben también considerar los costos que están asociados a estos controles. Mínimamente tener conocimiento de el rol que tiene el agente de liquidación frente a la firma de este convenio, donde CNB hace responsable del correcto cumplimiento de los agentes productores, con lo cual tiene una carga de control por sobre sus productores que debe definitivamente asociarla a este convenio y que es imposible escindir del beneficio comercial, con lo cual hay que obtener un sano equilibrio entre este beneficio comercial y los costos asociados a controles.
Es muy importante en el caso de todos los roles que hemos mencionado: agente de liquidación, sociedad gerente, AENES, agentes globales de inversión, agentes productores y clientes, hacer un mapeo de todas estas situaciones y analizar varios aspectos que están relacionados. Por ejemplo, el hecho de que los agentes productores no sean sujetos obligados pareciera ser como un beneficio, porque el agente productor no tiene los ojos de WIF por sobre su actividad, pero en definitiva no es tan beneficioso para el ALIC que firma un contrato con una AP, ya que, digamos, suma a su estructura una entidad que no es sujeto obligado, con lo cual ahí hay una mayor responsabilidad respecto de que estas personas humanas o jurídicas bajo la estructura de un agente productor cumplan con la normativa de WIF de manera, si se quiere, indirecta, por medio de la LIC con el que firmó convenio. Estos son aspectos muy importantes a considerar, adicionalmente a los honorarios y las comisiones, como lo hablamos anteriormente, a los contratos, la administración de legajos, el cumplimiento de los regímenes informativos, los sistemas con los que cuentan cada una de estas partes en esta vinculación económica, y las capacitaciones. Con lo cual, esta situación general es sumamente importante y productiva a la hora de tomar decisiones respecto del crecimiento de una compañía comercial y los costos asociados. Considerando que la vinculación económica entre agentes va a quedar plasmada por medio de la firma de un contrato, será muy importante que este contrato contenga las cláusulas que permitan el cumplimiento de estas exigencias normativas que vimos hasta el momento. Por ejemplo, un contrato debiera tener cláusulas relacionadas con la posibilidad de pedir información o documentación para realizar los controles que impone la norma. Realizar una debida diligencia inicial y previa a la contratación será también muy importante. ¿Qué ocurrirá en caso de incumplimientos? Estas son, digamos, cuestiones que los contratos debieran incluir de alguna manera, por lo cual será sumamente importante que los asesores legales participen de el diseño de estos documentos. A posteriori de la firma del contrato, tal vez en algunos casos sea necesario coordinar por medio de procedimientos escritos este tipo de controles. ¿Por qué? Porque el agente productor va a hacer control de cumplimiento respecto de toda su exigencia normativa, y un agente de liquidación y compensación que haya firmado un convenio con este AP también va a necesitar evidenciar algunos controles. Entonces acá es sumamente importante coordinar estos controles para evitar duplicidades. Planificar la auditoría será también muy importante en las planificaciones de las auditorías, no solo en esta situación donde hay una relación comercial con el agente de liquidación y el AP, sino en general en las planificaciones de auditoría. Es muy importante tener en cuenta los plazos, el contenido, dado que si los plazos son diferentes, tal vez los resultados de las auditorías no sean comparables. Así que bueno, este es un punto sumamente importante para considerar. Y el consentimiento de los resultados obtenidos. Una vez que un agente de liquidación hace una auditoría respecto de sus AP, será muy importante secularizar el resultado y esto recobra vital importancia a la hora de volver a hacer una auditoría y qué es lo que hizo ese AP con esos resultados. Desde ya que si estos controles no se coordinan, pueden llegar a ser de muchísimo costo para las partes que están involucradas en el contrato. Los controles cruzados que pudiera CNB realizar a través de inspecciones o requerimientos de información por distintos canales sobre agentes de liquidación o AENES o sociedades gerentes y sobre AP en forma directa, esto puede dejar en evidencia alguna inconsistencia respecto de los controles. ¿Por qué? Porque CNB puede inspeccionar en forma directa una AP, detectar, por ejemplo, algunas situaciones donde se evidencian incumplimientos normativos de este AP en particular, decidir CNB hacer una inspección o un requerimiento de información a los ALIC con quienes este AP tiene firmado un convenio,
y encontrarse que la LIC no detectó los mismos puntos débiles o en algún caso ni siquiera tiene conocimiento de la regulación. Este tipo de inconsistencias pudiera generar algún perjuicio para ambas partes, no solo para el AP que está incumpliendo, sino también para el agente de liquidación y compensación que en algún punto no detectó este incumplimiento. Pudiera ocurrir que el agente de liquidación haya tenido una planificación y un esquema de auditoría donde este incumplimiento no estaba alcanzado, pero bueno, sería una situación de conflicto a explicar eventualmente ante el regulador. Por eso es de destacar que las relaciones cruzadas y estas obligaciones respecto de la contratación de una AP no son menores, son cuestiones que tienen solución, por supuesto, pero que requieren un conocimiento de la norma y sobre todo previo a la contratación y analizar, por supuesto, cómo se va a planificar el control que se desea hacer sobre estas nuevas vinculaciones económicas. Finalmente será importante incorporar un análisis adicional a toda esta relación entre agentes de liquidación y agentes globales de inversión, por ejemplo, respecto de la transparencia fiscal internacional y el rol que cada uno juega en relación a OCDE, FATCA o en el caso de corresponder Qualified Intermediary, estas dos últimas exigencias relacionadas con el IRS. Como cierre de la presentación, destacamos que el objetivo de la misma fue hacer una revisión general sobre el esquema normativo vigente y tratar de evitar incumplimientos, sobre todo por desconocimiento de las responsabilidades asumidas en esta relación comercial, vinculación entre agentes. Nuevamente agradezco a la Cámara el espacio, agradezco a ustedes participar de esta presentación y los invito a canalizar las consultas o dudas respecto de la misma por medio de la Cámara a la dirección que figura en la presentación. Muchas gracias.